Bienvenido a Brainwash Podcast, un espacio donde hablaremos sobre psicología, salud mental y comportamiento humano. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al primer episodio de Brainwash Podcast. Mi nombre es Gabriel Flores, soy licenciado en psicología y fundador del Centro de Atención Psicológica llamado Piel Humana. Antes de entrar al episodio de hoy, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube, y te suscribas en las diferentes plataformas de podcast para poder recibir este contenido que por lo menos entre 2 a 3 episodios por mes estaremos teniendo en lo posible. Así que te invito a que te puedas suscribir en las diferentes plataformas de podcast, como por ejemplo es Spotify, Apple Podcast, e incluso también que puedas suscribirte en YouTube, que también podrás tener el podcast en formato de video. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema bastante interesante, bastante llamativo, bastante usual en la comunidad de la salud mental actualmente. Es algo que se está hablando por mucho tiempo. Hay varios estudios, hay mucha información, muchos profesionales y no necesariamente profesionales, también personas que quizás no están formadas tanto en la salud mental, también tocan este tema desde sus propias experiencias, desde sus propias vivencias, como es la ansiedad y sus generalidades. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre los conceptos generales de lo que implica la ansiedad, cuáles son los tipos de ansiedad que existen, cuáles son las cosas que debería prevenir o qué cosas debería prevenir, hacer o realizar si es que tengo diagnosticada ansiedad, sufro de ansiedad, cuáles son las herramientas que podría utilizar si es que considero o padezco ansiedad, y vamos a estar concluyendo así el episodio de hoy. Primero vamos entonces con lo que es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional, no es una emoción. Hay que entender bien la ansiedad. ¿Por qué? Porque mucha gente toma la ansiedad como si fuera algo repentino o una emoción que es cortoplacista, algo que pasa y se va. A veces cuando estamos hablando entre amigos o entre familiares o entre personas cercanas decimos, bueno, parece que tengo ansiedad o tengo ansiedad por esto, estoy muy ansioso por esto. La ansiedad es otra cosa, la ansiedad es un estado emocional, incluso se podría catalogar como un trastorno. Si a veces creemos que nos sentimos ansiosos, quizás realmente no sentimos ansiedad, quizás es temor, quizás es preocupación, quizás es nerviosismo, quizás son ese tipo de emociones que tal vez estamos sintiendo en ese momento, pero no necesariamente ansiedad. La ansiedad es un estado emocional y un estado emocional se caracteriza por ser de largo plazo, por ser progresivo y constante en el tiempo. Se podría diagnosticar a una persona con ansiedad generalizada, que vamos a tocar más adelante, si es que padece de diferentes síntomas por más de 6 meses. Pero si se padecen dichos síntomas, que también ya los vamos a tocar más adelante, por un corto tiempo, por un par de días o semanas, entonces no se podría decir exactamente de que esta persona tiene ansiedad. Quizás es una preocupación excesiva o un mal manejo del estrés, nerviosismo, etcétera, que es parte de la sintomatología de la ansiedad generalizada, por ejemplo, de la ansiedad, lo que llegaría a ser. Entonces, primero tenemos que entender que la ansiedad es un estado emocional, no es una emoción. Hay que tomar muy en cuenta eso. La ansiedad se caracteriza en sus síntomas por pensamientos intrusivos, sobrepensamiento, presión arterial alta a nivel de síntomas físicos, sudoración excesiva, fiebre, tensión muscular. La tensión muscular es muy usual, sobre todo en los cervicales, en la nuca, en la frente, en los ojos. Puede estar muy relacionado quizás con los síntomas de la migraña. Si es que alguna persona sufre de migraña, pues son síntomas muy similares, los de la ansiedad específicamente, diarreas tensionales, tics nerviosos. No sé si alguna vez te pasó que quizás viste, o tal vez tú tienes o tuviste estos famosos tics nerviosos, que es prácticamente agarrarse mucho las manos, frotarse las manos, o estar con el pie temblando todo el tiempo, como que pisando todo el tiempo, inquieto, o mordiéndome los labios. Existen varios tics nerviosos que pueden estar asociados a la sintomatología del desarrollo de la ansiedad
o de la composición de lo que se compone como ansiedad. Los mareos, las náuseas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son síntomas completamente generales de lo que prácticamente compete lo que es la ansiedad. La ansiedad también, como decía anteriormente, tenemos que saber diferenciarla. Como les decía anteriormente, la ansiedad es un estado emocional, no es una emoción. La ansiedad a veces se confunde con el miedo o con el temor, que también es muy similar, o con la preocupación. Son síntomas, sí, pueden estar asociados, pero no es lo mismo. Por ejemplo, la ansiedad y el miedo no son iguales porque el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo no es malo, el miedo es vital para todo ser humano. El miedo es un mecanismo de defensa que surge a través de un peligro real que se avecina y pues a partir del miedo nuestro organismo, nuestro cerebro reacciona para poder defendernos, para poder ponernos a salvo frente a una amenaza que quizás está por venir, que quizás es una amenaza real, una situación que prácticamente nos puede lastimar o puede involucrar mucho nuestra estabilidad física. Entonces el miedo se activa a través de un mecanismo de defensa que el cerebro desata a través de la amígdala. Sin embargo, la ansiedad puede surgir como un mecanismo de defensa, entre comillas, pero también frente a miedos o situaciones que quizás son irreales o son completamente imaginarias, situaciones o cosas que prácticamente no amerita que nuestro cerebro se active en un estado de alerta, que nuestro cerebro genere este mecanismo de defensa, de fight or flight, como se dice también, que es un concepto bien interesante, porque son peligros o situaciones que interpretamos a través de la ansiedad, que creemos desde la ansiedad justamente de que nos pueden lastimar, nos pueden hacer mucho daño o podemos pasarla muy mal, podemos tener algún tipo de lesión o algún tipo de trauma o algún tipo de situación que hasta puede marcar mucho nuestras vidas. Entonces, esa es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. La ansiedad se podría catalogar, si lo quieren relacionar con la ansiedad, como un miedo exacerbado, pero que no es fundamentado, que no es justificado. Entonces la ansiedad puede surgir, por ejemplo, mientras estoy almorzando, mientras estoy conversando con mis compañeros, mientras estoy hablando con alguien, algún amigo, alguna amiga, con mi pareja, con mis padres, con mi familia. Entonces, cuando estoy entrando a un lugar público, cuando estoy realizando actividades cotidianas y diarias que cualquier persona realiza y se me activa ese mecanismo ahí arriba y empiezo a tener ansiedad y empiezo a tener todos los síntomas que les decía anteriormente y prácticamente no es fundamentado, no se puede explicar, es algo que quizás realmente no es un miedo, el mecanismo de defensa que ha surgido, sino es la ansiedad. Entonces esas son las dos diferencias que prácticamente es importante poder tomar en cuenta. La ansiedad no es un mecanismo de defensa y puede verse reflejada en situaciones no peligrosas necesariamente, ojo. Y el miedo es un mecanismo de defensa frente a peligros reales. A veces estamos o nos decimos a nosotros mismos o hablamos entre nosotros de que no es necesario el miedo, no hay que tener miedo. El miedo es muy importante en ciertos aspectos. El miedo te va a salvar la vida por momentos, va a activar lo que es el cortisol en el cerebro y va a hacer que actúes, va a hacer que acciones. Sin embargo, hay cosas en las cuales tal vez el miedo se desborda y tal vez no es muy necesario realmente activar todo ese cortisol o todo ese proceso de estado de alerta que tu cerebro genera. Entonces ahí es donde es importante tomar en cuenta y saber manejar lo que es el temor y la ansiedad prácticamente. Ahora, la ansiedad se puede ver reflejado en crisis de ansiedad o ataques de pánico, ya como trastorno. Las crisis de ansiedad y los ataques de pánico son dos cosas completamente diferentes. También hay que tomar en cuenta eso. La crisis de ansiedad, una crisis de ansiedad se construye o se desarrolla progresivamente y tiene un causante, hay un disparador para una crisis de ansiedad, como por ejemplo hablar en público. Esto es algo muy usual que, por ejemplo, yo lo veo mucho en consulta. El hablar en público, sobre todo para las personas que son muy jóvenes, adolescentes
o están en esta época universitaria en la cual tienen que exponer, tienen que hablar sobre algo frente al público, tienen que explicar sobre un tema, o tienen que verse a una cámara o filmarse, etcétera, etcétera. Es más, y personalmente te lo digo, para que podamos entrar un poquito más en confianza, yo solía tener mucho temor de hablar en público hace muchos años. Es más, yo solía incluso tener estos síntomas como mareos y desmayos, no desmayos específicamente, mareos y náuseas, incluso me acuerdo que se me nublaba un poco hasta la vista por el hecho de tener que hablar frente al público, exponer o dar una disertación o algo similar. Entonces eso es algo que es parte de la sintomatología de la crisis de ansiedad. Es algo que progresivamente se va surgiendo y hay un causante, hay un disparador. Y cuando el disparador surge y progresivamente van atenuando los síntomas, como puede ser lo que te decía anteriormente, lo que me surgía a mí, lo que me pasaba a mí, por ejemplo, mareos, náuseas, visión borrosa, sudoración a las manos, etcétera. Ahí es donde empezamos a perder el control de nosotros, empezamos a perder el control de nuestra racionalidad, de nuestra lógica, de que quizás lo podemos hacer y entramos más a este ser emocional. Entonces ahí es un problema. Entonces la crisis de ansiedad surge progresivamente y no llegaría a ser un momento en el cual quizás vamos a perder el control completamente. Podemos tener herramientas en ese momento o en algún momento, poco a poco, progresivamente van a ir bajando los síntomas dependiendo de la situación en la que estemos. Muchas personas con crisis de ansiedad empiezan a manejar herramientas o alternativas como la respiración, como hablar con una persona, o prácticamente evitar la situación y salir. Hay muchas personas que me han dicho eso, por ejemplo, por el hecho de que no querer exponer, por ejemplo, prefiero no ir a clases, prefiero no hablar en público, prefiero faltarme sin ningún tipo de motivo. Prefiero faltarme de mi presentación y no decir nada a nadie porque yo sé que voy a tener una crisis ahí, entonces prefiero no hacerlo. Entonces, esas son las herramientas, entre comillas, que algunas personas utilizan frente a las crisis de ansiedad y que obviamente hay algunas que son muy buenas, quizás otras no tan buenas, pero evitar siempre esa situación de, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de hablar en público, eso puede generar de que evidentemente en cada momento que llegue una situación similar que tengas que hablar en público, pues finalmente hagas el famoso fight or flight, termines evitando la situación y al final no puedas enfrentar racionalmente esa situación y tu cerebro siga considerando que es un miedo, un peligro real, si lo quieres poner de esa manera, un peligro que te va a quitar la vida, poco más, y sabemos ambos que no es así, no va a pasar. Entonces una crisis de ansiedad es progresiva y tiene un disparador, tiene un causante y la sintomatología es la que te decía anteriormente. Y los ataques de pánico, ¿cuál es la diferencia de la crisis de ansiedad con los ataques de pánico? Los ataques de pánico son inmediatos y por momentos o por lo general no tienen un causante, no tienen un disparador. Los ataques de pánico inmediatos, por ejemplo, pueden llegar a ser en momentos o en situaciones en las cuales prácticamente no te lo esperabas. Por ejemplo, en un autobús, en el transporte público, ahí en medio de todas las personas, en un restaurante, en un supermercado, y la sintomatología que te decía anteriormente, de taquicardia, de mareos, desmayos, náuseas, etcétera, etcétera, son de un nivel muy bajo a un nivel muy alto inmediatamente, en un corto tiempo. Entonces estas personas prácticamente no tienen el control y el manejo emocional suficiente. Entonces, justamente los síntomas, la sintomatología es inmediata y muy repentina y puede que no haya un disparador, no haya un causante también, es lo que decía anteriormente, simplemente se puede activar en un momento completamente X o random y que como te decía anteriormente, en un restaurante, en el transporte público. Esto está más relacionado con ya los ataques de pánico, está relacionado sobre todo con el trastorno de pánico prácticamente, que es un tipo de trastorno de personalidad que está normado y normado, perdón, en el DSM-5. Justamente el trastorno de pánico puede tener diferentes causantes, puede tener diferentes causas u orígenes. Por ejemplo, puede ser hereditario, genético, puede ser por una lesión cerebral, puede ser por una experiencia traumática, puede ser
PTSD, que las siglas de inglés en español llegaría a ser el estrés postraumático, una situación, por ejemplo, de violencia en el pasado, que prácticamente activa diferentes áreas del cerebro y genera ese tipo de reacciones y ataques sin ningún tipo de motivo. Hay muchas personas que, por ejemplo, han tenido situaciones que de alguna manera van relacionadas a lo que es el estrés postraumático y no han y prácticamente han tenido un proceso de terapia, un proceso psiquiátrico, que han recibido farmacología también. Y, y prácticamente a medida que el tiempo ha ido pasando, han dejado de sentir los síntomas que sentían, han empezado a mejorar, pero no de la noche a la mañana, después de un tiempo, prácticamente surgen los ataques de pánico sin ninguna explicación. Personas que tal vez en algún punto creían que ya estaban aliviadas de los síntomas, ya se encontraban mucho mejor. Y justamente es porque el estrés postraumático prácticamente puede generar ataques de pánico. El trastorno de pánico obviamente también genera ataques de pánico. Entonces, los ataques de pánico no son tan usuales en las personas, pero las personas que lo padecen es muy necesario que reciban apoyo psicológico, psiquiátrico y psiquiátrico si es necesario, para también determinar el tema, el propósito de la causa, la historia clínica, la historia familiar y generar un diagnóstico correspondiente para poder determinar el origen de los ataques de pánico y si se podría diagnosticar un trastorno de pánico, estrés postraumático, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos diferencias entre lo que es una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. Una crisis de ansiedad es progresiva y tiene un causante, y el ataque de pánico es inmediato, no es progresivo a comparación de la crisis de ansiedad. Los síntomas surgen inmediatamente y no tiene un causante, no hay un disparador, no hay un porqué, si lo queremos poner de esa manera. Entonces, esas son las dos diferencias que es importante tomar en cuenta en cuanto a lo que es una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. Quería compartirles también un estudio que me parece muy interesante ahora que estamos hablando sobre lo que es ansiedad, que es un tema bastante interesante, el cual requiere mucho más tiempo de análisis y de evaluación y de charla y conversación, de debate también, como no. Por ejemplo, estaba leyendo un estudio hace unos días que decía que las mujeres en edades reproductivas son entre 2 a 3 veces más susceptibles a generar trastornos de ansiedad y depresión a comparación de los hombres. Las mujeres en edades reproductivas, lo cual podríamos ponerlo como que en una escala entre los 18 a los 28, 29, quizás 30 años, son entre 2 a 3 veces más susceptibles a generar trastornos de ansiedad y depresión a comparación de los hombres. Pero ese mismo artículo dice que las mujeres son 2 a 3 veces más, están más dispuestas, si se podría decir de esta manera, a recibir algún tipo de apoyo, tanto psicológico, médico, como psiquiátrico, como familiar, social, etc. Las mujeres tienen esa predisposición, esa disposición a tener la capacidad de poder pedir ayuda, de decir, de quizás expresar eso que quizás no está bien en ellas. Entonces, a comparación de los hombres. Ahora, hablando para los hombres no tienen esta tendencia a generar trastornos, así como las mujeres en esa comparativa general que se genera, que genera este estudio, que estaba leyendo en este artículo. Sin embargo, algo que va muy relacionado a la depresión, por ejemplo, en hombres, es que los hombres son 2 a 3 veces más susceptibles, o están 2 o 3 veces más predispuestos. Dos hombres que tienen depresión, que tienen un trastorno depresivo específicamente, o un trastorno de ansiedad generalizado, o un trastorno de pánico, etcétera, a cometer suicidio, a quitarse la vida, a comparación de las mujeres. Y esto tiene una explicación bastante interesante, justamente porque el hombre, las diferencias neuropsicológicas y cerebrales entre lo que es el cerebro de una mujer y un hombre son no completamente diferentes, pero sí tienen sus diferencias. Por ejemplo,
por ejemplo, en lo que es la amígdala, en lo que es el córtex prefrontal, en el tema del, por ejemplo, la parte lógica para el hombre y la parte verbal y del lenguaje para la mujer. Sin embargo, las diferencias entre el hombre y la mujer en cuanto a la hormona de crecimiento, como es la testosterona, se produce mucho más en los hombres. Y a raíz de que la testosterona es la hormona de crecimiento del hombre, esta también atenúa el mal manejo de la ira y el enojo. ¿A qué me refiero con todo esto? Los hombres tienen una tendencia más al accionar frente a la emoción. ¿Y a qué me refiero? Lo que se diría en inglés el perform. Por ejemplo, la comparativa entre hombres y mujeres respecto a la ira es que el hombre suele accionar más sobre la ira, es más reactivo, más impulsivo. Por eso podemos ver que hombres suelen involucrarse más en peleas, por ejemplo, a nivel físico, a comparación de las mujeres. No quiere decir que las mujeres no lo tengan, pero las mujeres tienen esa ira, también tienen esa ira a través de la testosterona, que hay en ciertos niveles también las mujeres lo tienen, y con lo que es la progesterona, como también los hombres lo tienen, progesterona y testosterona. Sin embargo, no lo tienen a ese nivel como los hombres, en este caso, pero no actúan de esa manera, no llegan al hecho de actuar, al accionar sobre la ira e irse a los golpes, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Como el hombre va más sobre la emoción, actúa más sobre la emoción. Un hombre con un trastorno depresivo es muy probable que actúe sobre la depresión, y el actuar sobre la depresión evidentemente involucra un hombre demasiado emocional, un hombre que prácticamente, obviamente por diferentes circunstancias, no puede encontrar ese canal o ese nexo con lo racional, que también se caracteriza mucho en el hombre. Entonces, muchos de ellos son 2 a 3 veces más proclives los hombres a cometer suicidio, a actuar sobre su depresión, lo cual es el estado de melancolía después de la depresión, y por ende el lamentable hecho que últimamente se está viendo mucho, que es el de quitarse la vida, tanto de hombres y de mujeres, pero últimamente este hecho ha estado muy en alza, sobre todo para el género masculino. Entonces esas son las diferencias, por ejemplo, en cómo tanto hombres como mujeres reaccionan frente a sus emociones. Esto es algo que da pie a este artículo que leía hace unos días y que me llama mucho la atención, y quería compartirles este pedacito justamente ahora que estamos hablando sobre algo que es bien interesante, lo cual es la ansiedad, y también relacionarlo con lo que es la depresión. Muchas personas y profesionales, muchos artículos y profesionales dicen que si una persona está diagnosticada con un trastorno de ansiedad, es muy probable que esté diagnosticada con un trastorno depresivo también. Entonces, ambas van ligadas y van muy de la mano. Entonces, evidentemente cada persona es diferente, pero si tú crees o en algún punto consideras que tienes alguno de estos síntomas que decía anteriormente, que son recurrentes y frecuentes, e incluso ya son síntomas que los tienes más de 6 meses en adelante, entonces es importante que puedas recibir apoyo profesional, no solamente psicológico, sino también psiquiátrico, médico, y te recobijes con lo que es tu círculo familiar y social, que es importante para esos momentos. Entonces, pasando de este artículo, me gustaría mucho ahora hablarles sobre los tipos de ansiedad. Existen 6 tipos, sin embargo he querido tomar solo 3, los cuales me parecen los más genéricos, bueno, no necesariamente genéricos, pero los que quizás se pueden encontrar más en las personas, se puede identificar mucho más en las personas, y quizás si tú sufres de ansiedad, es muy probable que te identifiques con una de estas 3. Entonces, lo que les voy a compartir ahora mismo son los tipos de ansiedad que existen. Por ejemplo, existe la ansiedad generalizada, la ansiedad que les comentaba anteriormente, que la vamos a profundizar un poquito ahora. La ansiedad social, ansiedad o fobia social. Leí en algunas investigaciones y artículos que algunos lo llaman como fobia social. Me parece muy diferente una fobia a una ansiedad, y es lo que vamos a hablar ahora en este momento también, pero yo prefiero nombrarla como la ansiedad social y las fobias. Las fobias en general, ansiedad generalizada, la ansiedad social y las fobias, que están catalogadas como que en la familia de las ansiedades, si lo quieren poner de esa manera. Entonces, primeramente vamos con lo que es la ansiedad generalizada. Como decía anteriormente, la ansiedad es un estado emocional
De preocupación y nerviosismo excesivo normalmente relacionado con el futuro, lo que puede pasar más adelante. El ansioso suele ser muy futurista, suele preocuparse mucho en el qué pasará o qué será o qué sucederá. Entonces, justamente la sintomatología de la ansiedad generalizada es preocupación constante, inquietud, problemas para concentrarse, insomnio, problemas para dormir, sudoración excesiva, tensión muscular, etcétera, etcétera. Si estos síntomas en la ansiedad generalizada, que la ansiedad generalizada puede diagnosticarse, ojo, no se autodiagnostique nunca, la ansiedad generalizada puede diagnosticarlo un profesional. ¿Cómo se puede diagnosticar? Hablando en general esto, es si estos síntomas repercuten por al menos más de 6 meses. Se podría diagnosticar a una persona con ansiedad generalizada. Es una persona que constantemente, no necesariamente 24/7, pero todos los días está preocupada, todos los días está nerviosa, todos los días tiene problemas para concentrarse, ha estado con un insomnio, no ha estado pudiendo dormir, ha tenido problemas para alimentarse, para comer, ha estado con náuseas, ha estado con mareos, con sudoración excesiva, con ataques de calor y en días fríos, etcétera, etcétera. Entonces, si estos síntomas repercuten por más de 6 meses, se puede diagnosticar como una ansiedad generalizada. Si estos síntomas los has tenido por un tiempo menor o por unas semanas, entonces no se podría catalogar como una ansiedad generalizada. Quizás es un momento de mal manejo de estrés o una situación que prácticamente no pudiste manejar o un temor, un miedo que surgió o una situación que quizás te marcó pero que tal vez no es tan relevante para llegar a ese punto de generar una ansiedad generalizada. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Como les decía anteriormente al inicio de este episodio, estoy ansioso, solemos decir eso, pero quizás estamos preocupados o estamos nerviosos o estamos temerosos, pero ansioso no lo estamos, porque la ansiedad es algo, ya está catalogado como un estado emocional y un trastorno prácticamente. Entonces la ansiedad es otra cosa. Entonces es importante tomar en cuenta eso. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causas para haber desarrollado este tipo de ansiedad generalizada es el mal manejo del estrés, y actualmente es algo que estamos viviendo mucho, por ejemplo, sobre todo en esta sociedad actual, la cual es muy competitiva, es de mucha presión del entorno, del resto y de nosotros mismos también. Entonces, el mal manejo del estrés, el famoso burnout, que surge mucho a nivel laboral, sobre todo, y que cada vez es más común ese concepto, y que ya era común un poco antes, pero ahora es algo que prácticamente es como comprar pan y leche, literalmente. Entonces, el mal manejo del estrés puede ser un causante, el burnout, la preocupación constante por situaciones como, por ejemplo, puede involucrar lo familiar, puede involucrar lo laboral, puede involucrar lo afectivo, lo social, etcétera, etcétera. El temor y el miedo también. Justamente un causante puede ser el miedo a estos peligros, como decíamos anteriormente, que no tienen miedos, que no tienen ningún tipo de trascendencia o peligro real, si lo podemos catalogar de esa manera. Entonces, ciertos miedos o temores, vivir temeroso y miedoso todo el tiempo, es muy probable que genere en algún punto, a largo plazo, un tipo de ansiedad generalizada. Y en algún punto quizás, ¿por qué no?, desarrolle también este trastorno de pánico también, sin ningún tipo de disparador o causante, ataques de pánico, crisis de ansiedad también, como no. Obviamente si no está bien solventado y manejado. Entonces, los causantes pueden ser esos, justamente los causantes que pueden llevarte a desarrollar quizás una ansiedad generalizada. El mal manejo del estrés, la preocupación constante, el temor y el miedo. Pasemos al el otro tipo de ansiedad. No los voy a dejar así, obviamente, no, me refiero a que estamos prácticamente compartiendo toda la información, pero vamos a compartir más adelante herramientas, alternativas, prevención, qué es lo que puedo prevenir, qué es lo que debo prevenir si es que yo padezco de ansiedad, de algún tipo de ansiedad. Entonces, poco a poco más adelante lo vamos a ir viendo, así que no se me asusten. Ok, vamos con el segundo tipo de ansiedad, que es la ansiedad social. ¿Qué es la ansiedad social? La ansiedad social surge a través de las interacciones sociales cotidianas y son justamente este tipo de interacciones sociales son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez,
incluso vergüenza, que la vergüenza está catalogada como una emoción. Entonces, es esa ansiedad de estar rodeado en lugares públicos o de personas o de conversar, expresarme o conocer gente nueva. Esa ansiedad que prácticamente me lleva a desarrollar todos estos síntomas que hablábamos anteriormente, pero específicamente en lugares donde hay gente, en contextos sociales, eventos públicos, lugares donde hay personas. No tener la posibilidad de poder ir incluso a este tipo de lugares porque prácticamente ya empieza la taquicardia, las pulsaciones empiezan a subir, empiezo a tener fiebre, ataques de calor, sudoración, empiezo a morderme las uñas, los tics nerviosos, etcétera, etcétera, cosa que en ese momento ya es insostenible poder seguir ahí, en ese lugar. Si ya logré llegar, pero ya mucha gente considera que ya es insoportable incluso poder estar en un lugar como eso si prefieren irse a su cuarto y estar solos. Entonces, esa podría catalogarse como un tipo de ansiedad social. ¿Cuáles son los síntomas? Como decía anteriormente, el miedo excesivo a situaciones en las que uno puede quizás ser juzgado, quizás el temor a ser temor al que dirán, temor a ser juzgado por algún tipo de circunstancia, inquietud por pasar vergüenza o sufrir algún tipo de humillación, y esto puede estar relacionado quizás a una situación del pasado, algún tipo de trauma o experiencia que quizás marcó nuestras vidas, quizás cuando éramos mucho más jóvenes, una situación no tan lejana que prácticamente nos hizo generar este tipo de ansiedad. O la preocupación por ofender a alguien también, pues bueno, prefiero no ir ahí porque tal vez con mi presencia puedo ofender a alguien o me pueden ofender también. Entonces, justamente los síntomas a nivel psicológico y emocional pueden llegar a ser estos de una persona que sufre de ansiedad social. ¿Cuáles son los causantes? Como decía anteriormente, quizás el miedo al rechazo, la timidez, el estar muy atentos a la desaprobación o el haber sido desaprobado anteriormente, quizás por un entorno social al cual yo pertenecía, o ser muy autocrítico conmigo mismo. Si es que suelo ser una persona muy crítica, suelo juzgarme mucho, entonces es muy probable que sea una persona muy dura conmigo misma y es muy probable que yo considere que las otras personas también lo van a hacer conmigo. Entonces es muy probable que pueda en algún punto desarrollar este tipo de ansiedad. Algo que nombraba aquí que me llama mucho la atención poder tocar un poquito es la timidez. La timidez es un rasgo de la personalidad. La timidez no es un trastorno, no es un problema, no es una enfermedad. La timidez es un rasgo de la personalidad completamente normal y natural. Una persona introvertida como extrovertida en ciertos aspectos puede ser tímido. Quizás una persona introvertida es muy probable que sea mucho más tímido que una persona más extrovertida y social y tenga la posibilidad o la capacidad de poder hablar con cualquier persona, pero la timidez es un rasgo de personalidad que se puede trabajar. Pero si la timidez pasa a un segundo plano, a un segundo nivel, por ejemplo, que ya es desarrollar una ansiedad social que prácticamente no puedo rodearme de personas, no puedo estar con gente, o en el momento en el cual estoy en grupos de personas, en lugares públicos, es insoportable y me voy a un baño y empiezo a llorar y a tener taquicardia y luego me escapo y no digo nada a nadie. Entonces ahí ya estamos hablando de un tipo de ansiedad social que ya es un problema. Pero la timidez puede ser trabajada. Todos en algún punto somos tímidos en ciertos aspectos y la timidez es importante poder aprender a lidiar con la timidez. ¿Y a qué me refiero? Trabajando las habilidades sociales, por ejemplo. El aprender a trabajar tu comunicación, tanto verbal como no verbal. El aprender a trabajar tu autoestima, desarrollar tu autoestima, en este caso. Desarrollar tu asertividad, que es importante también en cuanto a la timidez. ¿Por qué? Porque los tímidos no suelen decir lo que realmente piensan o creen o sienten. Entonces justamente por la timidez, prefieren hacer todo lo que todos hacen. Entonces es importante, frente a un rasgo de personalidad como es la timidez, desarrollar lo que son las habilidades sociales, muy importante. Me gustaría darle más adelante en algún episodio de este podcast un espacio a lo que son habilidades sociales, justamente porque creo que no creo, es algo muy importante, sobre todo actualmente, porque ahora estamos muy involucrados con la computadora, con las laptops, con los iPhones, las tablets, etcétera, y tenemos contacto con humanos por una pantalla, sí, pero no es lo mismo. El acercamiento cara a cara no es lo mismo a acercarnos con alguien virtualmente. Entonces, el tema de habilidades sociales, sobre todo en adolescentes, es fundamental poder trabajar. Y si eres papá y estás escuchando esto, pues seguramente es un episodio que te va a interesar mucho. Ok, pasemos
de la ansiedad social al último tipo de ansiedad que no tiene nombre de ansiedad específicamente, sino tiene el nombre de fobia. Las fobias. Me gustaría tocar lo que es fobias porque siento que es algo que también surge mucho en el día a día, en la conversación del día a día entre las personas. ¿Y qué son las fobias? ¿Qué entendemos por fobias? Las fobias las fobias están caracterizadas por un temor o miedo intenso, desproporcionado e irracional hacia una situación o cosa específica o concreta, como por ejemplo puede ser la fobia a las arañas, por ejemplo, o la fobia a cierto animal, o la fobia a las alturas, o la fobia al agua, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son temores desproporcionados, miedos desproporcionados que prácticamente generan en mí una sintomatología similar a los ataques de pánico, síntomas que de 0 a 100 suben y prácticamente pierdo el control de mí cuando veo o estoy percibiendo eso concreto que me genera una fobia, como puede ser ver una araña, como decía anteriormente, las alturas, estar en un piso alto o el agua, si es que voy a una piscina o a una playa, etcétera, etcétera. Entonces, justamente los síntomas que van relacionados a lo que es fobia es la taquicardia, la sudoración, dolor de cabeza, mareos, desmayos. Hay gente que por fobia se ha desmayado en muchas ocasiones, las náuseas, la resequedad en la boca, etcétera, etcétera. Entonces, las fobias podrían estar muy relacionadas en cuanto a sintomatología de 0 a 100 con los ataques de pánico. Entonces, las fobias surgen, ¿cuáles son los causantes qué es lo que causa la fobia? Las fobias surgen como consecuencia de una experiencia o situación traumática del pasado. Esto es algo que prácticamente tiene un bagaje pasado. Las arañas tienen un porqué. ¿Por qué yo he desarrollado más que un temor, una fobia? Porque un miedo, un temor puede de alguna manera activar cierta sintomatología en nosotros, pero es un mecanismo de defensa que en algún punto lo podemos como que diferenciar. ¿Y a qué me refiero? Como que podemos decir si es peligroso o no peligroso, por ejemplo. Es un mecanismo de defensa que progresivamente en algún punto podemos decir, bueno, esto tengo miedo, pero puedo ser capaz de afrontar. En una fobia no hay ese análisis, es prácticamente evitarlo, o la sintomatología me avisa que ya he perdido el control de mí, no puedo llegar a ese punto racional de decir, bueno, quizás puedo enfrentarlo, no para nada. Entonces, tener una fobia es mucho más que un miedo. Una fobia y una fobia no actúa como un mecanismo de defensa, como decía anteriormente, es un temor desproporcionado, irracional e intenso. Entonces, justamente a algo específico y concreto, no a algo en general, sino a algo específico, a una araña específica, a una situación específica como puede ser las alturas, el agua, la lluvia, el fuego, etcétera, etcétera, por situaciones pasadas a raíz, o el causante puede ser situaciones o traumas pasados que prácticamente han desarrollado ese tipo de fobia en mí. Entonces es importante tomar en cuenta y diferenciar eso entre el miedo y la fobia también, muy importante. Tengo fobia a, hay que saber también identificar qué es una fobia. Tal vez no tienes una fobia, pero en el día a día también lo decimos, ¿no? Una fobia ya es otro nivel. También es importante tomar en cuenta eso, como les decía anteriormente, ¿no? Estoy ansioso no estás ansioso, estás nervioso o estás preocupado. Tengo una fobia, si tuvieras una fobia, la sintomatología sería tan exacerbada que quizás no podrías ni mantenerte de pie en ese momento. Entonces quizás no tienes una fobia, quizás tienes un rechazo, tienes un miedo quizás, pero una fobia es otra cosa. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Ahora, para salir un poco de los tipos de ansiedad, también quería darle un espacio, para no hacerlo tan largo también esto, y a pasar a lo que son herramientas y alternativas frente a la ansiedad. Quería pasar a lo que es un tema que se está hablando mucho últimamente alrededor de psicólogos profesionales de la salud mental últimamente, y es algo que he estado consumiendo mucho en cuanto a contenido en redes sociales, que me llama mucho la atención. Es más, yo he hablado en mis redes sociales, en la página En Piel Humana, sobre este tema que es bien interesante,
y es algo que le llama mucho la atención a mucha gente, que es los tipos de apego que podemos llegar a desarrollar. Y como estamos hablando sobre lo que es ansiedad, considero que es muy importante tocar este punto que le podríamos literalmente dar un podcast, un episodio entero solamente este concepto, pero quería tocarlo porque me parece muy interesante, aunque sea genéricamente por encima, para que también puedan saber un poco sobre este punto, que es bien interesante y seguramente en algún punto lo han escuchado, sobre esto que son los tipos de apego, y hablar específicamente, como estamos hablando sobre la ansiedad, el tipo de apego ansioso. A ver, primero tenemos que entender qué es un apego y cuáles son los tipos de apego que existen. Todos, desde que nacemos, desarrollamos un tipo de apego. ¿Y por qué desarrollamos un tipo de apego? Porque el primer tipo de apego que desarrollamos es hacia nuestros padres y sobre todo hacia la madre. Entonces, no todos nacemos en núcleos familiares similares, no nacemos en un núcleo familiar igual al del vecino y todos de la misma ciudad son núcleos familiares similares. Son núcleos familiares diferentes. Algunos solo tienen una madre y crecen con la madre, otros solo crecen con el padre, otros crecen solos, no tienen padres, otros crecen con los dos padres, pero luego se separan, se divorcian y se quedan un tiempo con la madre y un tiempo con el padre, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos movimientos a nivel de núcleo familiar desarrollan desde muy pequeños en nosotros diferentes tipos de apegos. Entonces, a medida que el tiempo vaya pasando, eso puede repercutir en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en nuestras relaciones de pareja. Se va a definir qué tipo de apego he ido desarrollando desde que he sido pequeño. Ahora, el tipo de apego, para empezar, esos son los apegos. ¿Qué es un apego específicamente? Ahora, ¿cómo, cuál es, ¿cuál es el tipo de apego ansioso o de qué se caracteriza el tipo de apego ansioso? ¿Cómo surge el tipo de apego ansioso? El tipo de apego surge, y por los artículos que estaba leyendo, incluso hay un libro que se lo recomiendo mucho, está en inglés, que se llama Attached, que es bien interesante. No me acuerdo el nombre del autor, pero habla justamente de los tipos de apego y hacen estudios y todo desde la infancia, que me llamó mucho la atención. Y justamente es devolvernos a la infancia cuando en este libro, por ejemplo, habla sobre el tipo de apego se desarrolla cuando el niño, el niño desarrolla el vínculo afectivo emocional más fuerte desde muy pequeño con la madre. El tipo de vínculo que se desarrolla con la madre es vital, es un vínculo incomparable con ningún otro tipo de vínculo. Con el padre también es un vínculo muy importante, pero justamente por este lazo biológico que surge entre la madre y el hijo o la hija, es que justamente este tipo de vínculo es incomparable. No se podría ni explicar ni comparar con cualquier otro vínculo que esa persona va a tener a lo largo de su vida. Por lo menos en ese momento de la infancia. Ahora, ¿cómo llega a desarrollar este hijo, el tipo de apego ansioso? Cuando la madre, por momentos, está con él, pero por momentos desaparece de él. Por momentos está con él, por momentos lo distancia, lo rechaza sin ningún tipo de explicación. Por momentos está nuevamente con él, pero luego desaparece sin ninguna explicación. Es como el push and pull. Push, pull, push, pull. Te empujo, te traigo, o te jalo. Te empujo, te jalo. Entonces, eso en mí como niño, como hijo, va a generar en algún punto que yo no tenga como que una explicación racional, también porque soy muy niño, muy chico también, de por qué mi madre hace eso, por ejemplo. ¿Por qué por momentos está, por momentos no está? Porque yo quiero que esté. Entonces, ese niño va a ir desarrollando un cierto tipo de apego ansioso. Y cuando la madre, en este caso, salga, lo empuje, no esté con él, ese niño va a empezar a llorar mucho, a pasarla muy mal, a extrañar mucho, a sentir que lo han abandonado. Y ahí es donde surge también
desde el apego ansioso lo que es la herida del abandono, que es algo que se habla mucho igual actualmente, que me gustaría darle en algún punto una explicación también en un podcast sobre lo que son las heridas de la infancia. Entonces, a medida que ese niño vaya creciendo, ya se vuelve un joven adolescente y por ende un adulto, entonces el cierto tipo de apego ansioso en él se va a ver reflejado en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo puedo determinar que tengo un cierto tipo de apego ansioso? Es control, dependencia, baja autoestima, querer siempre controlar a esa persona que me vincula porque ya no quiero que me hagan ese push and pull, push, pull. No quiero que me empujen y me jalen, ya no quiero eso porque ya me lo hicieron. Entonces voy a buscar que esa persona o voy a intentar que esa persona esté conmigo siempre, que no me aleje. Necesito estar con esa persona, tengo que estar con esa persona. Las personas que desarrollan un cierto tipo de apego ansioso son muy proclives a generar dependencias emocionales, son muy proclives a ser poco asertivas y dejar de poner límites, justamente porque no quieren que esa persona se aleje, no quieren que esa persona los abandone, no quieren que esa persona se vaya y salga del cuarto como salía la madre en su momento. Entonces es importante tomar en cuenta eso, justamente porque eso desarrolla una ansiedad de, mire, que la persona no está, y si no está conmigo, ¿qué está haciendo? O si no está conmigo, ¿dónde se fue? Si no está conmigo, no me quiere. Si no está conmigo, ya no tengo cariño. Entonces son dependencias emocionales que a la larga pueden realmente influir mucho en lo que es la autoestima de la persona. Y cuando existen rupturas de pareja con personas que tienen el tipo de apego ansioso, la pasan muy mal. Entran en periodos de ansiedad generalizada, depresión y muchas otras cosas. Entonces, esas pueden ser las consecuencias, los síntomas y las causas de lo que genera el tema del apego ansioso. ¿Cómo puedo identificar el tipo de apego ansioso? A través de los síntomas y a través de cómo me estoy relacionando, por ejemplo, con mis vínculos interpersonales, cómo me relaciono con mis amistades, cómo me relaciono con mi pareja, si es que actualmente tengo una pareja, si suelo ser este tipo de persona que necesita tener el control del otro, necesita estar siempre con la otra persona, necesita siempre saber de la otra persona y necesito convencerme a mí mismo o a mí misma de que si esa persona se va, no sé qué va a ser de mi vida, lo voy a perder todo. Entonces, si yo ya he generado ese diálogo interno de convencerme de que si esa persona se va, ya no voy a poder estar bien, no voy a poder ser feliz, entonces es muy probable que haya desarrollado un tipo de apego ansioso. Entonces, hay muchas herramientas y alternativas para trabajar lo que es el apego ansioso. Justamente como decía anteriormente, existen 3 tipos de apego, los cuales son el apego ansioso, el apego evitativo y el apego ambivalente o desorganizado, que es una mezcla de los dos. Y el apego ideal, que llegaría a ser el apego seguro. Ese es el ideal que todos deberíamos. Sería bueno que intentemos poder desarrollar. Ahora, que yo haya desarrollado, yo sé que me van a hacer preguntas en redes sociales sobre esto, que yo haya desarrollado un cierto tipo de apego ansioso no significa que estoy enfermo y me voy a morir así, no. Los tipos de apego van evolucionando y pueden transformarse y pueden desarrollarse hasta el punto de llegar a tener un tipo de apego seguro. El tipo de apego seguro, ¿cuál es? De poder ser capaz de, si esa persona no está, pues aceptar que no está, y si esa persona está conmigo, pues aceptar su compañía. Los núcleos familiares que han, han enseñado bien a sus hijos, los padres que han hecho ese ejercicio bien, por ejemplo, de estar contigo, pero también cuando no estoy contigo, sentirte a salvo. Entonces, son niños que cuando son adultos tienen ese apego seguro. Y en sus relaciones de pareja se ve reflejado. Se ve reflejado porque no generan dependencias fácilmente. Son capaces de vincularse efectivamente sin ningún tipo de problema, de una manera muy madura emocionalmente. Pero cuando si el punto es terminar una relación, tienen su duelo, pero no llegan a un punto en el cual mi vida se acabó y ya no sé qué voy a hacer porque él o ella era todo para mí. Entonces, ese tipo de apego seguro se puede desarrollar identificando primero el tipo de apego que tengo y también identificando qué tipo de conductas y comportamientos tengo dentro de una relación de pareja, en este caso, si es que tengo una pareja actualmente. Entonces, eso poco a poco lo podemos ir conversando más adelante en otro episodio para no alargarnos.
pero es un punto bastante interesante, muy interesante lo que involucra lo que es el, el apego ansioso. Ok, ¿qué debes prevenir? Cosas que se debe prevenir. Cosas que debes prevenir si tienes ansiedad o si te diagnosticaron ansiedad. Y después de esto te voy a dar unas herramientas genéricas bastante interesantes que están aprobadas científicamente que quizás pueden ayudarte en cuanto a lo que es la ansiedad. A ver, existe una serie de cosas que es importante que uno debe evitar cuando sufre de ansiedad. Y lo primero, si es una ansiedad diagnosticada, es que evites todo tipo de sustancias nocivas, como pueden ser el alcohol y cualquier tipo de droga. El alcohol es un depresor, te puede ayudar a aliviar, entre comillas, diferentes síntomas que te generen la ansiedad de sobrepensar. Es como silenciar tu cabeza. Pero el silenciar es corto plazo y cuando te despiertes te vas a sentir mucho más ansioso. Hay mucha gente que por ansiedad decide tomar para silenciar la cabeza porque estoy sobrepensando demasiado, pero al día siguiente se levanta mucho peor. Y cuando entra en periodos de abstinencia, ya que esa es la alternativa con la cual esa persona ha recurrido para poder dejar de pensar y dejar de sentir ansiedad, que es el alcohol, cuando entra en periodo de abstinencia del alcohol, entra nuevamente un periodo de ansiedad mucho peor, crisis de ansiedad, ataques de pánico constantes, por la ansiedad y por la abstinencia al alcohol, o sea, es un doble trabajo. Entonces yo te recomendaría que evites cualquier tipo de sustancia como es el alcohol o las drogas, si es que quieres o consideras como una herramienta, una alternativa para poder silenciar lo que es la ansiedad, silenciar la sintomatología de la ansiedad. Es lo peor que le puedes hacer a tu cerebro, lo peor. Porque si en algún punto decides hacerlo consciente, racional y sobriamente, si lo quieres poner de esa manera, y ya lo has hecho por mucho tiempo, el hecho de haber consumido muchas sustancias, vas a tener que hacer un trabajo doble más adelante. Te recomendaría que bajes el consumo de café, cafeína. La cafeína estimula la irrigación sanguínea, los glóbulos rojos, y por ende también estimula, atenúa más la circulación de la sangre, y a medida que la circulación de la sangre es más constante, los latidos del corazón también aumentan. Entonces una persona con ansiedad justamente tiene como sintomatología el tema de la taquicardia y el tema del ritmo cardíaco acelerado. Entonces con café o cafeína, bueno, que no solamente el café lo tiene, toda bebida que se componga de cafeína es importante poder evitar, no solo el café, sino las gaseosas carbonatadas, como puede ser la Coca-Cola, etcétera, etcétera, que son diferentes productos que contienen cafeína. Sería importante que los evites si es que realmente consideras o si realmente estás diagnosticado con ansiedad. Es muy importante que evites todo tipo de bebida, incluso el hierba mate, que es importante que también lo evites si es que estás pasando por un periodo de ansiedad generalizada, algún tipo de ansiedad social, fobia, crisis de ansiedad, ataques de pánico, y estás recibiendo apoyo psicológico y psiquiátrico. Es importante que al menos por un tiempo puedas evitar todo este tipo de productos o bebidas, al menos por un tiempo, y que obviamente el profesional correspondiente te pueda dar el visto bueno si es que en algún punto puedes ir adaptando eso a tu dieta nuevamente. Así que importante y fundamental. Importante también bajar los niveles de sal. La sal sube la presión arterial. No quiere decir que no consumas sal para nada, pero si sueles ser una persona con una tendencia muy ansiosa o estás diagnosticado con ansiedad, justamente como te decía anteriormente, la sintomatología del ansioso es la taquicardia, el ritmo acelerado, presión arterial alta, etcétera, etcétera, que es muy frecuente en las crisis de ansiedad. Incluso empieza a sangrarnos la nariz por la presión arterial alta. Entonces la sal atenúa todos esos síntomas. Entonces es importante que la sal la puedas reducir, aunque sea un poco, de tu dieta. También es importante que tomes en cuenta eso, sí, sobre todo si te gusta mucho el salado. El consumo de azúcar igual, el consumo de azúcar es importante que lo puedas evitar, no en su totalidad, porque también la glucosa es importante para el tema del autocontrol y el tema del córtex prefrontal, que es nuestra parte racional. La glucosa es muy importante. Estaba leyendo un estudio muy interesante, algún día se los voy a compartir, que me llama mucho la atención, que la glucosa es como que
que la base del autocontrol, justamente porque en los momentos en los cuales estamos frente a mucha concentración o necesitamos mucho de esta parte racional, de poder identificar bien nuestras emociones y poder pensar antes de actuar sobre nuestras emociones, el cerebro utiliza mucha glucosa. Entonces la glucosa es importante. Entonces no te recomendaría que cortes por todo el azúcar, pero que también lo regules, justamente porque la tendencia ansiosa es de ser mucho movimiento, mucha hiperactividad. Entonces el azúcar también tener la posibilidad de reducirla un poco. El tema de los embutidos, los conservantes, las grasas saturadas, trans, como pueden ser galletas procesadas, dulces procesados, estos famosos queques, etcétera, etcétera. Te recomendaría que todo eso lo evites porque son alimentos ultraprocesados que van a disparar tu insulina y también van a generar un choque ahí, un choque glucosa prácticamente, y que va a atenuar diferentes sintomatologías en lo que es la ansiedad. Entonces es importante que evites este tipo de cosas que te acabo de comentar. Fundamental si es que padeces o estás diagnosticado con ansiedad. Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer para lidiar con la ansiedad? Toolkit, herramientas para poder lidiar con lo que es ansiedad. Existen varias herramientas para lidiar con la ansiedad. Y antes de darte las herramientas, te voy a decir lo siguiente. Uno de los síntomas que vimos en la ansiedad es el exceso de sobrepensamiento, el exceso de preocupación. Es algo que caracteriza mucho a lo que es la ansiedad. Es un síntoma completamente común, tanto en las fobias, como en la ansiedad social, como en la ansiedad generalizada, como en la ansiedad en general. Lo que tienes que entender es que la mente no se puede curar desde la mente. Tú tienes que tener la capacidad de que tu cuerpo emita señales o emita un mensaje a tu mente de que todo está bien, de que tu mente no necesita estar en estado de alerta constante, que es muy habitual en la persona con ansiedad, en la persona que sufre de ansiedad. Por la preocupación, por el temor, por el miedo, por el sobrepensamiento, por el futuro, el que pasará más adelante. ¿Y cómo yo puedo emitir señales de mi cuerpo a mi mente y decirle y comunicarle que todo está bien? Muchas personas lo que hacen es, si están sobrepensando mucho, lo primero que hacen es: tengo que dejar de pensar, tengo que dejar de pensar, tengo que dejar de pensar. Estás haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque mientras más te digas a ti mismo que tienes que dejar de pensar, mientras más estás pensando, más lo vas a hacer. El punto no está ahí. ¿Cómo tu cuerpo le puede decir a tu mente de que no tiene por qué pensar y todo está bien? ¿Hay una alternativa? Bueno, hay muchas, pero considero que esta es muy interesante. Te voy a dar 3. Respiración. La respiración es el ejercicio que tu cuerpo hace con la nariz y la boca para enviarle esa señal a tu cerebro, de que todo está bien. Porque cuando tu cerebro entiende que tú físicamente estás respirando normal, controlado y consciente, con tranquilidad, tu cerebro va a generar esa idea, o va a generar ese choque neuronal o ese cruce de decir: pucha, quizás no necesito estar en alerta, quizás no tengo por qué estar en alerta, quizás no es necesario, porque la respiración que él está haciendo me está diciendo de que todo está bien, no tengo por qué estar en alerta, estoy respirando normal y tranquilo. Respiración consciente. No necesariamente es entrar en una meditación, que también es muy interesante. El mindfulness, meditación mindfulness, son alternativas muy, muy interesantes, pero prácticamente controlando bien tu respiración puedes
emitir esa señal con tu cuerpo hacia tu cerebro de que todo está bien, todo está en paz y no hay por qué preocuparse, no hay por qué estar en alerta. Y te doy una alternativa frente a la respiración, que inhales por la nariz en 3 segundos, que retengas el aire en ti una vez que inhales por 6 segundos y que luego expulses ese mismo aire por la boca en 6 segundos. Eso es todo. Lo puedes hacer las veces que necesites. Lo puedes hacer por 1 minuto, 2, 3 minutos. Es suficiente. Tu cerebro va a entender de que todo está bien. No tienes por qué estar en alerta. Respiración consciente. Tal vez si me estás escuchando por Spotify o por las plataformas de podcast, no me vas a poder ver haciendo el ejercicio, pero si quieres verlo, pues te invito a que veas el podcast por YouTube. Ahí es donde me vas a poder ver explicándote el ejercicio. Y si lo estás viendo por YouTube, pues enhorabuena. Entonces, respiración. El segundo es que te des una caminata, que salgas a caminar y salgas de ese momento del lugar donde acabas de tener ansiedad. Si es que eres capaz de hacerlo, que salgas a caminar a algún lado en el cual puedas desconectar tu mente del lugar y puedas conectar tu mente con un lugar completamente diferente y que sea en el exterior, no en el mismo lugar. Un parque, una plaza, un bosque, un lugar donde no conectes nuevamente con ese lugar que te generó esa ansiedad. Hay un mecanismo en ese momento que va a surgir que se llama no me acuerdo muy bien el nombre en inglés, pero es es la manera en cómo los ojos hacen este ejercicio de mirar a la izquierda y derecha, que justamente genera alivio en el cerebro. Cuando estás tú caminando y mirando de izquierda a derecha, mirando y percibiendo la situación real, como que percibiendo que estás en ese momento, que estás visualizando, estás usando el sentido de la vista específicamente, es cuando el cerebro empieza a desconectar de esa preocupación. Justamente ¿por qué? Porque estás más enfocado en lo que estás viendo que en lo que estás pensando, porque cuando estamos preocupados solemos ver para adentro, pero es mejor ver para afuera, usar tus ojos, para eso los tenemos. Y qué mejor que hacerlos en una caminata, en un parque, en una plaza, en un bosque, etcétera, etcétera. Es algo que te puedo recomendar, que por lo menos a mucha gente con la cual yo trabajo aquí en consulta le ha funcionado mucho. Y el tercero sería el ejercicio. El ejercicio yo te recomendaría que sea aeróbico o ejercicio de relajación, como puede ser el stretching, el yoga, ir a caminar, a trotar o a correr. No te recomendaría mucho el ejercicio anaeróbico, quizás, al menos por ese momento, para ese momento de ansiedad, que también puede llegar a ser muy beneficioso, pero psicológicamente hay muchos estudios que evidencian de que el ejercicio aeróbico es muy beneficioso, entre 10, 15 a 20 minutos suficiente para lo que es la ansiedad. El ejercicio que de alguna manera te traiga esa relajación y esa desconexión, como puede ser el stretching, los estiramientos, como decía anteriormente, o el yoga también, que es algo que está causando mucha trascendencia, por lo menos últimamente. Y que muy recomendable, te puede ayudar mucho en lo que es la ansiedad. Porque también ahí se trabaja con lo que es respiración. Entonces, es un ganar-ganar para ti en esa disciplina. Entonces, estas serían las herramientas que te podría dejar respecto a qué es lo que puedo hacer para lidiar con la ansiedad. Son herramientas completamente fáciles, puntuales, y bueno, si es que tienes algún tipo de duda, consulta, opinión, crítica, que también me sirve, siéntete libre de poder comentarlo en YouTube, en los comentarios del episodio, en las redes sociales, en Brainwash Podcast, brainwash.podcast, tanto en Instagram como en TikTok,
como en YouTube, como en Spotify, como en Apple Podcast. Nos puedes ver en todas esas plataformas, puedes ver las redes sociales igual, donde estaré subiendo pedacitos de cada episodio puntuales en formato de Reels para que lo puedan ver y lo puedan compartir igual. Y te agradezco, te agradezco mucho por haberte quedado hasta esta parte del episodio. Espero que te haya gustado, hayas aprendido algo nuevo en este espacio de lo que es la ansiedad. Hay mucho más por hablar y si te gustaría proponer otro tema, te gustaría que toque algo diferente o algo relacionado a todo lo que hablé, por ejemplo, lo que es el apego ansioso, las habilidades sociales, etcétera, etcétera, te invito a que lo compartas en los comentarios, tanto en YouTube como en las redes sociales, brainwash.podcast, en Instagram y en TikTok, que ahí estaré subiendo todo el contenido para todos ustedes. Todo este contenido es completamente gratuito, toda esta información directamente para ustedes, sin ningún tipo de costo. Sin embargo, tenemos un apartado en el link de nuestras redes sociales, en el Linktree, brainwash.podcast, donde hay un apartado que puedes, si tú gustas, si quieres, si te gustó realmente este contenido, te está gustando y tú crees que podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo como comunidad, te invitamos a que puedas donarnos un aporte. $1 es suficiente. La verdad ayudaría bastante a esta causa, que es llevarte todo este tipo de información y contenido a la comodidad de tu casa y sin ningún tipo de costo. Espero que tengas un gran inicio de semana, si lo estás escuchando al inicio de tu semana, un gran fin de semana, si lo estás escuchando en un fin de semana, un gran día, dependiendo del día en el cual lo estés escuchando, que puedas compartir este episodio con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, amistades, con tu pareja, con la gente que tú quieras o con la gente que tú consideres que esto realmente le puede servir, todo este tipo de información. Y estamos hasta una próxima ocasión. Que tengas un gran día y nos vemos pronto.